Ahí está Willy. Bien, como se darán cuenta, vamos a presentar una nueva secuencia e imaginan más o menos de qué se trata. Pues yo sé, abre la cámara por favor, Ricardo. Willy ha puesto su kiosco de emolientes. Algo hay que ganar en esta vida, por favor, así que... Entonces, vamos con esta nueva secuencia que va a ser todos los viernes, los fines de mes, esperemos que se dé siempre, en Argolla TV, con el bar de Argolla. Vamos con eso. Esa es la nueva secuencia y esto es conversación totalmente relajada, acompañado de buen pisco, buenos chilcanos y con grandes invitados, Jaime. De todas maneras, por supuesto, ya los han visto seguramente cuando presentamos el kiosco de Muchilcanos. Bueno, parece de molientes, pero no. Patricia Gamarra y Farid Matuk, un aplauso por favor para ellos, bravo. ¿Cuánto público tenemos hoy día, no? Bastante, sí, estamos llenos. Bienvenidos Patricia, Farid, bienvenidos a Argolla nuevamente. Gracias. Bueno, y la semana está, pues, aparte de así loca, tenemos un montón de cosas de qué hablar, pero yo le preguntaba a Willy, le preguntaba a Patricia, le preguntaba a Farid, ¿de qué vamos a hablar? Y Willy nos dijo de coyuntura, así que, ¿qué es coyuntura, Willy? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué se van a servir, porque aquí esto es un bar, entonces ustedes me dan el pedido, yo soy el camarero, soy el barman, y les cuento un poco lo que hay. Hay macerados de pisco, macerado de manzana, clavo de olor, y canela, otro macerado de muña, que es una hierba aromática de los Andes, que unos chicos sanmarquinos han hecho una investigación que cura la gastritis, así que muy bien con eso. Tenemos un moscatel que ha traído acá Farid, y claro, esos son que podemos achilcarnos con eso, ¿no? Y tenemos achilcanados con maracuyá o con fresa, y podemos hacer combinaciones con eso, así que, ¿qué te sirven? Nada, primero, maracuyá. Achilcanado maracuyá. Doctor, usted creo que un pisco, un chilcano clásico, no tradicional. ¿Usted, señor? Se muña, pues no se suena así tan exótico, muña. Ok, ¿no? Mientras yo voy preparándolos, por favor, No sé si con pisco cure la gastritis, ¿ah? Pero... No sé si con pisco, pero claro. No sé, pero bueno, si no, mi ranitidina nomás, pero ya después, ¿no? Bueno, ¿cómo esta semana qué les ha parecido estos dimes y diretes? Yo creo que el principal ping-pong ha sido el de Olaechea con Vizcarra, ¿no? Te invito, no te invito, te invito, te desinvito. Pero no ha sido mucho ping-pong, ¿no? O sea, Olaechea propuso una cosa y Vizcarra le dijo, no, vienes a Palacio, y ahí más o menos que terminó, no ha habido respuesta de Olaechea. Sí, pero han habido comentarios de las... Pero hoy día Olaechea manda, o sea, creo que Olaechea, como lo han dicho varios, necesita un asesor mediático urgente. Olaechea. Sí, porque por ejemplo hoy día publica en su cuenta de Twitter el oficio que le manda el presidente con su matasello, el presidente de la República, que dice: me he enterado por los medios de comunicación de que usted está dispuesto a reunirse conmigo en Palacio de Gobierno, díganme por favor la fecha de llevar. Cuando él previamente se ha comunicado con el presidente por los medios de comunicación. O sea, se pone en pasos perdidos del Congreso, bla, bla, bla. Y el presidente se entera por los medios de comunicación. Él no le mandó un oficio al presidente. Entonces, en el puro protocolo, él se comunicó a través de la televisión, él le responde a través de la televisión. Y lo otro que me parece a mí emblemático, hay un segmento que no sé si lo han visto, en donde le pega una rimada a Salvador Heresi al comienzo de la entrevista. ¿Ya? No sé si la han visto. No. Estaba parado Olaechea, Salvador Heresi quiere robarle cámara. Claro, siempre se pone en la foto. Y le pega así una empujada, así, maltrato. Así, arrímate, así, yo soy. Y el otro detalle que me pareció eso de reunirse en la iglesia de San Francisco, me pareció coherente con su identidad. O sea, si yo vivo en la Edad Media, las iglesias son un punto neutral en donde reunirse, pues todos somos iguales. Yo tengo mi castillo, gracias. Yo tengo mi castillo, tú tienes tu castillo. Si tenemos un problema, vamos a un santuario y ahí conversamos. Porque además, si recordamos que se reunieron con Cipriani, Keiko y PPK, y hemos visto lo bien que terminó eso, ¿no? Podemos ver dónde está PPK y dónde está Keiko ahora. Claro, pero es que el concepto es un concepto feudal. O sea, yo tengo el señor, cada uno tiene su castillo y el punto de encuentro era la iglesia, el punto neutral.
Entonces, en una mentalidad feudal funciona. Si no sabes que el Estado es laico, funciona. O sea, está siendo consecuente Pero, es coherente. Yo siempre pienso esto cuando dicen que el Estado es laico, yo pienso que es más declarativo que otra cosa, porque en realidad de laico no tenemos casi nada. ¿Te parece? ¿Te parece realmente? Me parece que sí, ¿no? O sea, ahora por lo menos ya nos hemos librado un poquito de Cipriani, ¿no? Que bueno, que antes que era como que el opinólogo oficial, no solamente... O sea, En todo caso, tenía un programa en la radio. Claro, Claro, pero no claro. solamente eso, o sea, no solamente tenía su espacio, ¿no? Sino que hacía declaraciones políticas durante la semana Claro. y era convocado por políticos. Generalmente sabemos que de qué onda, ¿no? De Fuerza Popular, pero digamos, al menos en ese aspecto nos hemos librado un poco de él, pero yo no siento que sea, o sea, tú no puedes dejar de invocar a Dios en ningún momento, en ningún acto público, no sé, aparte, bueno, desde que juras, ¿no? Desde que juráis por los santos evangelios, cumplir fielmente, claro, ¿no? ¿no? Y el Cristo ahí en... Claro, y que te pongan el crucifijo, y cuando entras a cualquier estamento del Estado, que yo he estado como periodista Rosita de visitando Lima. a muchos jueces con su capillita y su, ¿no? Su corazón de Jesús, y como diciendo... Como, ¿Tú ¿no? te imaginas a ver, ustedes irían a un juzgado, a la fiscalía, y les preguntaran por ahí, la persona que les toma, no sé, la declaración, dirían, miren, no, la verdad, yo soy ateo, ¿no? Yo no me atrevería a decírselo. Y no solamente eso, La cruz seguramente, ¿no? cuando los que no son cristianos apostólicos romanos en el país y autoridades prometen, ¿no? Que es el acto que se hace en un clima de juramentación. Vimos, por ejemplo, un caso, Alberto Belaúnde, lo miran raro. Te miran raro y el comentario comienza también malintencionado, ¿no? Y encima es gay, algo más sospechoso. O sea, ya peor todavía, ¿no? O sea, dentro del esquema conservador, ¿no? Claro, es peor no jurar por Dios que jurar por Dios y por la plata. Exacto. Entonces, ir a una iglesia, sí, o sea, es súper medieval, súper conservador, súper virreinal, digamos, ¿no? Pero, ya ves, o sea, sale la gente a decir, no, pero ¿por qué se va? O sea, eso, ¿no? Si estamos en un estado laico, ¿por qué se va a reunir en una iglesia? Y yo estoy muy seguro que mucha gente que seguramente no tiene ninguna postura política va a pensar, ¿pero qué tiene de malo que se reúnan en la casa de Diosito? Había gente que decía que no, pero es que es el punto medio. Y por ahí alguien en Twitter dijo, no, el punto medio, y sacó, no, sería Norquis. El Norquis, claro, Se es reúnen justo el punto a mí me medio, parece ¿no? espectacular. El pollo a la brasa es una cosa que unifica a la gente. Exacto, más que la iglesia. exacto. O que vengan acá, mejor les ponemos unos chicanos y ya se ponen de acuerdo todos, ¿no? O sea, y salimos. ¿Qué les parece? Salud. Ah, sí, salud. Gracias por estar en la primera edición. Salud, señorita. Gracias, Barman. Salud. Saludo con todos, por favor. Tapen su. No sé cómo es salud. Oye, A sí, todos nuestros televidentes. faltan chilcanos para la gente. Sí, por favor, hagan sus pedidos para poder ir. Preparen nomás así ad libitum y repartan. Ojalá que ponga ahí Gente traídos. el teléfono, poner a la contratos. pizarrita. Claro, también. Ya al final lanzamos el número de contratos también. Claro. ¿Qué les parece a ustedes, en todo caso, la posición del presidente diciendo, claro, yo estoy abierto al diálogo, pero tienen que venir acá? Porque esto es lo que los anteriores presidentes han venido y lo que suele pasar es acá. O sea, a mí me pareció una locura cuando Keiko dijo un punto medio. ¿Qué punto medio? O sea, Keiko perdió las elecciones y PPK las ganó. ¿Por qué tenían que buscar un punto medio? O sea, ahí PPK me parece que patinó terriblemente. Y más bien me parece que Vizcarra está en todo su derecho de decir, bueno, ¿quieres dialogar? Ven y dialoga, pero ¿por qué no una iglesia? No, lo gracioso es que más bien parecía que PPK se sentía mal de haberle ganado a Keiko o algo por el estilo, ¿no? Le tenía miedo. Aparte de que le tenía miedo también, ¿no? O sea, nunca se entendió. Quizás, bueno, él ingenuamente pensó... ¿Sabes cuál es mi hipótesis sobre toda la conducta completa de Vega? Que como mi padre lo fue, la condición de hijo de inmigrante. Ok. Ahí mi padre, a pesar de ser un ingeniero, fue exitoso, universidad y todo, pero tenía un sentimiento de distancia con la élite local, con los peruanos, porque él era hijo de inmigrante, que fue lo que le echaron en cara al papá de Keiko. En el debate del 90, Chirino Soto le dijo, ¿cómo se va a votar por alguien que no tiene ningún cadáver enterrado en el Perú? O sea, la condición de ajenidad era esa. Yo lo he visto en varios hijos de inmigrantes que no se sienten así tan locales. Y eso hace ceder. Creo que eso le pasó a PPK. En cambio, Carra, que se siente totalmente local, profundamente peruano, más bien. hiperlocal, y además provinciano, y además que está ahora en la silla más grande. No, hermanito, mira, no hay ningún presidente provinciano desde el siglo XIX, tú vienes para acá.
No, creo que hay una diferencia sustantiva en términos de conducta entre PPK y Vizcarra ahí, clarísimo, clarísimo. Bueno, que Vizcarra se siente súper peruano, no sé si súper peruano, más peruano, profundamente peruano, pero lo que tú dices sí es cierto, o sea, sí marca una distancia con la élite limeña. Es más, según el libro, ¿cómo se llama nuestra amiga? Vizcarra, Rafaela León. Rafaela León, el libro de Rafaela León Vizcarra, que lo estamos leyendo justo porque tenemos una entrevista en los próximos días con ella. Entonces, él no le gusta ir a los clubes, o sea, A los cócteles. Nada, cócteles, ni embajadas, ni clubs, ni el Club Nacional. Lo invitan, por supuesto, como presidente de la República, lo han invitado en varias ocasiones, a todos los ha choteado. Es más, él dice que de los cócteles se escapa, ¿no? O sea, es más, inclusive en el libro hay alguien que dice que a él le molesta a la gente y pone como ejemplo a Carlos Brus, como su antípoda, como su antagonista, digamos. Entonces, claro, o sea, por un lado eso, ¿no? Pero pensando en función, con lo de PPK, con respecto a PPK, pero él más bien me parece que él se nutre de la élite limeña, más bien, la élite limeña lo tenía más bien como una especie de estatua de la libertad, un símbolo. Es que contra Keiko él era un propio. Era de San Isidro. Ah, claro. Y su ADN era europeo, 100%. Encaja en el perfil. Pero era así la pureza de la sangre. Claro. Mientras que Keiko estaba contaminada. Entonces, si Verónica hubiese entrado a la segunda vuelta, PPK otra vez llamaba a votar por Keiko. Sí, claro. Seguramente. Totalmente. Entonces, el drama es de que viene PPK, es considerado por la élite un propio, y Keiko es, sí, pues ya tú hiciste, chambeaste, fuiste. La palabra de Aldo María, que me parece la mejor definición del fujimorismo, es el dique naranja que contiene la marea roja. El fujimorismo está en la base de la pirámide social, ha contenido a la marea roja. Keiko ya se sentía segura que tenía el respaldo de la élite y la élite le da la espalda a ella y le da la espalda por alguien que es auténtico. Él es San Isidro, miembro de la químicamente puro. Y como dijo, una de las cosas más increíbles de PPK, dijo, no, si yo he nacido en una clínica de clase media, la clínica Delgado en Miraflores. En esa época, el año cuando él nació, a ojo de un cubero, el 0,1% nacía en una clínica privada. Claro. Otros nacían o en su casa o en un hospital público. Maternidad de Lima, que era la única. O en un hospital público, eventualmente, en el empleado, en el obrero. Pero, es decir, nací en una clínica de clase media, pertenecía al 0,1%. Nadie lo hacía. Entonces, ahí había, pero era parte de decir que, y él estudió en el Markham, se fue del Markham para hacer los 3 últimos años en un colegio militar en Inglaterra, que era así ya más ficho todavía. De ahí se continuó a estudiar en Estados Unidos y dejó así a sus compañeros de clase hacer sus negocios en ese lugar llamado Perú. Y después volvió por la Puerta Grande. Exacto. Sí, bueno. ¿Y por qué crees, perdón, Jaime, solo para cerrar la idea, ¿y por qué crees que esa élite se le volteó a Keiko? ¿Por lo que dijo Jarabal? No, o sea, Porque no había rojos. porque no era un propio. O sea, si hubiera sido Keiko Verónica, era a cerrar. Era por eso, solamente. Era a cerrar Keiko. Pero entre Keiko, que Era es parte alguien, sí. un advenedizo, versus uno auténtico, uno que está ahí toda la vida, me quedo con el que ya conozco. El señor es respetable, fue ministro del gran presidente Beraúnde. Los militares lo persiguieron, se tuvo que huir. O sea, tenía una mitología construida alrededor de él. Y es interesante lo que dices, que Keiko era la marea, lo que contenía El dique naranja. lo que contenía los rojos, porque claro, el fujimorismo siempre se ha valido de la lucha contra el terrorismo Claro, y el ese es un comunismo leitmotiv. para mantenerse en el poder. Es su Y mano. ahora que lo que estaba era PPK, era como... No hay forma. ¿Por dónde sacas? ¿Cómo le digo rojo a PPK? Claro. Y entonces, claro, sale PPK, entra Vizcarra. Vizcarra no tiene una sola medida que tú la puedas señalar de roja, ni cercano a lo rojo. Pero si está haciendo campaña por Ollanta, Patricia, por favor. Está haciendo campaña por Ollanta. Si no es antiminero, ¿qué Es más rojo? antiminero, más rojo que eso Patricia, ya. por favor. Tú que no quieres ver la realidad, pero ahí está. Y claro, es que es el único ataque que tienen los fujimoristas, decirte rojo, decirte comunista, claro, decirte claro. terrorista, porque no tienen más.
Entonces ahora, bueno, todos entramos en la misma categoría, ¿no? Ya, pero PPK... No claro, a PPK, como le decía Rojo a PPK, ¿no? Como que no calzaba. Pero se lo han dicho también, o sea, que estaban componiendo con Ollanta y con Verónica, o sea, cuando Verónica llama a votar por él, le dicen Rojo, o sea, ya ves, caviar. Pero llega tarde, o sea, es inverosímil, tú lo ves y no te calza. Pero nadando a las 12 en el gol. Igual que le digas que es un reptiliano, PPK es un reptiliano, o sea. Bueno, de eso sí tengo dudas, pero... Claro, entre rojo y reptiliano, más reptiliano. Sí, bueno, sobre todo por lo antiguo de repente, ¿no? Lo que sí fue una decepción de PPK, al menos para mí, que empezó con un discurso tan supuestamente moderno, inclusive, por ejemplo, en algún momento hizo esta campaña de parejas imaginarias que sale con Melcochita, ¿no? Simulando ser una pareja gay, como la que hizo Rosa María Palacios con Magali también, que simularon ser y pusieron estas vallas en las calles, sí, con este mensaje que ya parecía, ¿no?, que teníamos un Justin Trudeau entre nosotros. Y luego fue retrocediendo como acomodándose, o sea, inclusive hasta con la ideología, lo que llaman ideología de género, ¿no?, el enfoque de género. Tuvo algunos retrocesos, quizás para agradar a estos grupos conservadores que sostenían a Keiko, pero a mí me resultó un poco decepcionante. Bueno, y fue la historia de su vida, ¿no? Porque hasta que no lo vacaron, parecía que no dejaba de dar. No se quería pelear con nadie, ¿no? Creo que esa fue la característica del corto gobierno de PPK, es tratar de no pelearse con nadie. Y al final... Pero se puede gobernar sin... Es imposible. Bueno, ahí está el resultado, ¿no? ¿Dónde está PPK ahora? No se puede gobernar así. Y creo que es un poco lo que le está pasando a Vizcarra, ¿no? No, Vizcarra sí le entra la bronca. Pero está que entra y no entra, ¿no? Está... No, pero el saldo neto... Nos gustaría que sea más... No, es que la secuencia... la secuencia que tú tienes con Vizcarra es que Vizcarra sigue teniendo... En cada uno de los enfrentamientos se lleva la mano ganadora. O sea, va jugando póker y vas uno que va acumulando billetes sobre la mesa. O sea, cuando, por ejemplo, para mí lo más indicativo es la brecha de prestigio o de desprestigio que hay entre ejecutivo y legislativo. O sea, la brecha existente que hay ahora yo no la he visto antes. O sea, un Congreso tan bajo y un ejecutivo tan alto. ¿Y en qué crees tú que se sostiene? Se sostiene en que está lanzando medidas que son intuitivamente adecuadas. Por ejemplo, el Congreso. Ha habido una disputa sobre todo el mundo dice cuál es el peor Congreso. Y más o menos el consenso es que el último es el peor que el anterior y el anterior fue peor que el anterior. Entonces la pregunta es, y ahí es lo que discutí en algún momento, entonces debe haber algo que produce congresos malos inherentemente, y es la Constitución del 93. O sea, la Constitución del 93 es lo que produce inherentemente congresos malos. Pues los congresos malos no caen del cielo. Eso fue cuando la presidenta de la CONFIEP dijo que la Constitución del 93 es buena, pero quienes la aplican son malos. Entonces alguien le contestó: el Señor no te falla, el que falla eres tú. Amén. Si estás diciendo que la culpa la tiene la Constitución del 93, lo que vamos a hacer ahorita, si se adelantan elecciones, entran unas nuevas autoridades, nuevo Congreso. Igual de malas. Exactamente igual. No vamos a arreglar nada, entonces. Esa es una crítica válida al adelanto de elecciones, porque si se adelanto de elecciones, va a ser con voto preferencial. Entonces, yo tengo billete, mi primer billete es para matricularme en un partido. Y mi segundo billete es para que mi preferencial salga elegido. Entonces, yo tengo gente que llega al Congreso producto de su inversión. Entonces, como invirtió, quiere recuperar. Entonces, el diseño inherentemente es perverso. Y lo que obtengo en el Congreso son una manga de perversos. Y lo que me sale después son leyes perversas. O sea, es el diseño inherente al que se tiene. De eso, por ejemplo, de las propuestas que ha habido que fue rechazada, es que las campañas publicitarias electorales sean 100% con dinero estatal y cero privado. Entonces, el que gane es el que te da una mejor idea, no el que te hace el mejor panel publicitario, el que tiene los contactos para que lo entrevisten en todas las televisoras, en todos los radios. No, sino todo el mundo tiene el piso parejo.
Porque el diseño actual es el que tiene más billete, gana. Pero ese no es problema constitucional, esa es la ley electoral, me parece, ¿no? Pero la ley no la han cambiado en el Congreso. No, claro, no la han cambiado ni la van a cambiar porque... Llegó el proyecto de ley y lo acomodaron a sus intereses y lo aprobaron así, ¿no? Ya, pero nuevamente el Ejecutivo tampoco ha planteado una modificatoria de ese No ha hecho proyecto nada, de ley. O sea, como que tampoco... lo que prosigue es que gana el que invierta más. Porque hay una fracción que va a entrar, pero la publicidad arrasa simplemente. A ver, pero este modelo no lo tenemos desde el 90 con el Fredemo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Claro, claro. La avalancha de publicidad, ¿no? Del Fredemo y el tu, 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 al final de los cortes comerciales. ¿Se acordaron de la mecedora? Claro. ¿No? Y todos con los viejitos. Yo no me acuerdo, gracias. ¿Eh? Yo no me acuerdo. ¿De qué me hablas? La chibola, entenderá. De los incas. Pero, claro, pero como dice un dicho, ¿no? La juventud felizmente es una enfermedad que se quita con los años. Entonces, ese modelo, digamos, empieza en los 90, se elige a un congreso, háganme acordar, de repente, señorita, usted de repente no lo vivió, pero ha leído, es una mujer culta, enterada. Fujimori no entró con mayoría a gobernar en el 90, cuando le gana a Vargas Llosa. No, él no tiene. No, tenía justamente por eso fue la Por eso. Por eso fue que cerró el congreso. Claro. Y desde esa vez no tenemos un congreso que el O presidente... sea, esa pataleta que te suena conocida de, entonces si no es como yo quiero, entonces no quiero nada, esa pataleta que ahorita está en el aire, pero en manos de otra persona, es originalmente de Fujimori. Bueno, como tantas otras cosas que parece que los fujimoristas se reclamaran a sí mismos, ¿no? ¿No? O sea, como acusar, pues, ¿no? De que, no sé, son mermeleros con los medios, por favor, Claro. o sea, después de El los que se cerros... compró todos los medios. Exacto, ¿no? Claro. O sea, ya es demasiada frescura y conchudez, ¿no? Pero lo hacen, inclusive la señora Luz Salgado, ¿no? Que tiene videos, ¿no? Fiestas... ¿Con qué cara puede salir a decirle Cuchipalas. mermelero a la gente? Sí, es realmente... Guanipolera. Sí, hay Cuando pedía juguito de papaya en el un zinc. congresista aquí que entrevisté al inicio del programa, no sé si lo conocen, Concha Luna Guevara, es congresista, tiene su bancada con la tuya, y sí, pues le encanta decirme bolipolero porque se cuelgan justo de ese tipo de términos que no enriquecen para nada el debate. Volviendo al tema de Vizcarra, en las entrevistas que dio entre ayer y hoy, bueno, ayer en realidad, y que serán publicadas hoy, se le nota una cierta esperanza en que el Congreso le va a hacer caso. Porque le hizo caso de alguna forma al inicio con el referéndum, después con estas reformas políticas, la aprobaron como les dio la gana, pero le hicieron caso. Y él espera que también le hagan caso con esta última proyecto de ley de adelanto de elecciones, y le está poniendo como que te pongo y no te pongo, ya un plazo en septiembre, tienen hasta septiembre, así que por favor, chicos, ahora que se van de segunda representación, hablen con el pueblo, con sus electores, y yo sé que estos chicos van a ponerse en orden. ¿Es Vizcarra ¿qué podemos decirle? O sea, ¿cómo ven esa actitud de Vizcarra? No me miren, por favor, así. Es que es bien gracioso, porque cuando lo escuché O sea, cuando leí en la revista de Gillibrand, decía eso, ¿no? Gillibrand decía, oye... Acá, Ricardo, acá, por favor. Voy a decir algo. Finalmente. Un misterio moqueguano es ese. O sea, claro, parece un cayó del palto, pero no lo es, ¿no? O sea, ¿qué podemos pensar de él? A ver, ¿qué opinan ¿Qué piensan? los invitados, por favor? Claro. Yo no sé, porque Vizcarra para mí es... No lo puedes leer, o sea, cuando dices ya, pucha, pobre hombre, lo tiene entre la espalda y la pared, saca una cosa como la del 28 de julio de, bueno, adelante elecciones y te quedas como, Sí, claro. ¿qué? Yo estaba muriendo De de verdad, fiebre. todos y dije, estamos esperando que cierre el Congreso, ¿no? Claro. Cierra el Congreso y ya se acabó todo. Y saca unas cosas impresionantes. Entonces, no sé, de verdad que yo lo veo y trato de imaginarme qué cosa tiene detrás o bajo la manga y no. no hay forma. Bueno, pero lo que tiene detrás es a su amigo argentino, Maximiliano Aguiar, que es el que lo guía, parece, en sus propuestas, ¿no? Con las que se inspira, él también. Parece un argentino, tú sabes, tú te imaginas las cosas que se le pueden Y ocurrir. tiene una característica especial, Jaime, tú has leído esa parte del libro, de este argentino. Claro, es un provinciano igual que él. No es porteño. Esa teoría de los asesores, yo nunca me la he comprado. Pero tú crees que Vizcarra es tan Mira, ingenioso, de verdad. Es igual. ¿Tú crees que Yo no lo veo así tan imaginativo. ¿Tú crees que Fujimori es tan capaz y en realidad no es Montesinos? O sea, por la teoría de los asesores tiene un problema a la base. El asesor no le es impuesto al asesorado. ¿Ya?
el asesorado recluta en lo que él percibe, él es una necesidad funcional a sus intereses. Así, igual que tú contratas un gafitero, porque tú podrás hacerlo, pero quieres que uno lo haga mejor. Entonces tú contratas a alguien funcional a tus intereses. Okay. Entonces, si es argentino, marciano, lo que fuese, es inmaterial. Es igual que si era Montesinos o era el Perico de los Palotes, es inmaterial. O sea, tú como responsable, el que le decide el sueldo y el que lo trae, tú vas a trabajar para mí, tú eres el responsable, no hay un tercero responsable. Pero justamente, o sea, lo que tiene el asesor es que es, entre comillas, inimputable. O sea, tú le dices, claro, hazlo, ya, pero si lo hace y se lanza a la piscina, ya es problema del asesorado. Es reclutado por el asesorado, no le es impuesto. Mira, no es un tutor. Ya, claro, pero en el, no es un tutor, pero en el caso de Aguiar, ¿no? De Maximiliano Aguiar con ¿Igualito? Sí, está igual de aguado. Eso es más importante. Ahora sí, ya, lo que decía, en el caso de Maximiliano Aguiar con Vizcarra, ellos son patas, o sea, ya son amigos, o sea, se conocieron en la campaña de Kuczynski, se hicieron amigos, y a partir de ahí, a pesar de que él ya no asesoraba luego la campaña de PPK, porque él salió también, siguió siendo amigo asesor del vicepresidente, y así se ha conducido. Entonces todas las decisiones que él ha tomado las ha consultado, ¿no? O él se las ha sugerido. Por ejemplo, cuando renuncia PPK, ¿no? Y le dice, no renuncies, porque en algún momento se decía, ¿no? Ah, no, si se va Kuczynski, nos vamos, Mechita y Martincito se van conmigo, ¿no? Y él estaba en Canadá, y él hablaba todos los días, ¿no? Varias veces al día, con este Aguiar por Skype, y se aconsejaban y le decía y le explicaba y le decía, no, no te vayas, no te muevas, entre otras cosas porque tú, le decía, nunca has sido un político débil que renuncia, tú siempre has sabido enfrentar, acuérdate el moqueguazo, ¿no? Y le sacaba el moqueguazo siempre. Claro, acuérdate el moqueguazo, acuérdate que tú estuviste en el puente Montalvo y lo cerraste y tú fuiste el que desataste el nudo porque tú fuiste el que propiciaste el diálogo. Entonces tú tienes capacidad no solamente de gobernar, sino de desatar estos nudos de la política. O sea, son consejos de él. Ahora, yo digo, ¿ustedes lo ven realmente a Vizcarra lo suficientemente, no sé, político, maquiavélico, no como para tomar esas decisiones como que a nadie se le ocurrió, como por ejemplo, ¿no? Proponer que se adelanten las elecciones? ¿Lo ven ustedes así? Yo más, de repente, a un Fujimori en su momento, claro, aconsejado legalmente seguramente, ¿no? Porque también, o sea, cerrar el Congreso, lo que hizo Fujimori de cerrar el Congreso, disolver el Congreso, sentarse un domingo por televisión y salir a las 8 de la noche a la hora de todos los dominicales, decir, y se disuelve el Congreso Nacional y se convoca elecciones de aquí a 4 meses, 6 meses, 8 meses, y al día siguiente el Palacio Legislativo, Palacio de Justicia, tanques en la calle, por todo Lima, ¿no? Y los noticieros de las radios con militares al costado apuntándole a los locutores de radio, cuidadito con que vayan a soliviantar a la gente. O sea, no sé, a un ingeniero con 1 año y pico de gobierno no era para que se le ocurriera seguramente una idea así, ¿no? Son personas ambiciosas. Fujimori llegó a ser presidente de la Asamblea de Rectores en una manga de rectores ambiciosos. Yo conozco la anécdota por un colega, cómo llegó a ser, sin ser agrónomo, cómo llegó a ser rector de la agraria. Ya. En la época que se elegía 1/3, 1/3, 1/3. Y usualmente los rectores de la agraria eran ingenieros agrónomos. ¿Cuál fue su solución? Salió con el sindicato, que era Luz Salgado, era el secretario general, y con los estudiantes. Les ofreció el oro y el moro, menú a los estudiantes. Y salió elegido rector de la agraria sin ser ingeniero agrónomo. El primer rector de la agraria no agrónomo. Entonces, son personas ambiciosas. Vizcarra, antes de ser gobernador regional por Moquegua, por su partido propio, se lanzó antes con el APRA. Claro. Ya, porque es de familia prista él. Pero puede ser familia marciana, pero es ambicioso. Es ambicioso. O sea, la ambición es la clave acá. Funcionó el color amarillo, bueno, vamos a poner con el color azul. Claro, a ver, espérate. Según este libro de esta chica, ¿cómo se llama? Rafaela León. Rafaela León, Dios mío. Un saludo, Rafaela. Vamos a coordinar. Sorry, Rafaela. No me voy a olvidar tu nombre ahora. Me voy a acordar de Rafaela Carrá, no te preocupes. Mira, o sea, en el caso de Vizcarra, lo que cuenta Rafaela León es más o menos así. El papá era prista, era hiperaprista, y a la mamá no le gustaba la política, porque siempre estaba con temores de que le fuera a pasar algo. Eran los años de la dictadura de Velasco.
él encabeza un moqueguazo para oponerse al cierre del Instituto Normal de Moquegua porque lo iban a cambiar por otra vaina. Se levantaron los apristas y el primero que se llevaron fue al papá, a César Vizcarra. Se lo trajeron a Lima y le dijeron, lo agarraron preso y le dijeron, señora, si se lo llevan a Lima ya no regresa, porque lo llevan al frontón y ahí desaparece. La mujer entra en crisis, rescata al final a su marido sale liberado, no se lo traen al frontón. Y la mujer, a partir de ese momento, le dice, Martín tenía 5 años, Martín Vizcarra, le dice, a partir de este momento, tu política es de la puerta de la calle. Es más, mis hijos no intervienen nunca en política, y él nunca intervino en política. Se ve obligado a intervenir en política cuando ocurre esto del canon minero, porque él tenía un cargo en Moquegua en ese momento. El colegio profesional de ingenieros. El colegio de ingenieros. Entonces, era el hijo del aprista. Inclusive la mujer dice que le arma un escándalo al papá, a César Vizcarra, cuando se entera que él pagaba el alquiler del local del partido aprista de Moquegua. O sea, la señora no quería saber nada con política y sus hijos no se ven involucrados en política hasta que él, como decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua, hay este asunto de los problemas del canon minero, ¿no? Y él era el único que se sentía en una posición de poder negociar con ambos lados. Entonces, para eso tenía que tomar una actitud política, como era irse y pararse en el puente. ¿Por qué? Por la ambición, como dice Farsi, de repente tenía una ambición política. Tenía ambición, pues si no se hace loco. Si no, no le importa. Claro, exacto. Se presentó una vez, no le dio con el sillón amarillo, se puso el sillón azul. Ya. Le ligó. Postuló por el APRA, la manga de gente que ha podido buscar PPK para vicepresidente provinciano, ha podido buscar a 500 más. Lo escogió porque le vio alguna virtud. La anécdota de cuando él deja de ser presidente regional, exitoso, los entonces candidatos o precandidatos del 2016 comienzan a ver actores, políticos de las regiones para que integren sus equipos, y se reúne primero con Keiko Fujimori, el presidente de Vizcarra, y después con PPK. Jaime, por favor, cuenta la anécdota brevemente, que estamos ya con tiempo en... Claro, se reúne con ambos, ¿no? Primero llama... Porque es ambicioso. Prueba con el sillón amarillo y prueba con el sillón azul. No, está bien, perfecto. Pero, a ver, si a ti en pre-campaña te llama una candidata como Keiko, por decir, ¿no? Tú que eres un presidente regional de provincia, un presidente regional de provincia, te llama Keiko y él no quiere ir donde Keiko. O sea, él no va pensando en que él va a aceptarle algo. Solamente va primero a escucharla y segundo como una cortesía, porque también se pone en el plan de que, y si resulta elegida presidenta de la República, tampoco no quiero haber tenido un roche previo con ella. Claro. Entonces ella le habla, y él le escucha. Muchas gracias, señora Keiko, gracias, hasta luego, adiós, y se va. Ya, se siente en el sillón amarillo, y después va y se siente en el sillón azul. Y después dijo, me quedo con el sillón azul. No, Y se quedó con el sillón azul por... Pero volviendo a la pregunta original, que era, pero no creen que el asesor es el que está maquinando. El asesor podrá lanzar una idea, pero yo no creo que Vizcarra sea un pelele que coge la primera idea y dice, ok, vamos a hacer esto, ¿no? O sea... No, para nada, porque ya tiene algún... Como dice Farid, finalmente una persona en el poder busca rodearse de gente que piensa más o menos como uno, ¿no? Mira, eso por un lado, pero por otro lado él también tiene este grupo, ¿no? Esta especie de senado, los moqueguanos. Así, como se, emulando lo que comentó Farid la semana pasada, él también tiene una especie de otro senado, que es su muralla moqueguana, sus amigos, con los que precisamente ocurre lo contrario que tú dices, es un war room, un cuarto de guerra, o sea, ellos sí, les dicen, no, Martín, bájate de la nube, las cosas no son así, no son así, tú no eres poderoso, tú estás loco, no sé qué, no sé qué. Y a él le gusta reunirse con esa gente y no más bien como le pasaba a PPK, ¿no? Inclusive José Alejandro Godoy nos los contó acá, en este set, ¿no? Que más bien él se reunía con su mismo gente, su mismo grupo, que se conocen del mismo colegio y del mismo barrio y del mismo club y del mismo todo. Entonces, lo que le hacían a Susana Villarán, le escondían los periódicos, les recortaban la foto fea de los periódicos. Le ponían todos los tweets de... Ya, pero dijo... Lutero. Entonces Vizcarra está un poquito más aterrizado, por lo menos. Claro, si te juntas con sobones, eres imbécil, pues. Te juntas con sobones. Pero hay un baita, todos los políticos Pero hacen le eso. pasa, sí, Todos le los pasa a políticos. muchos políticos. Friégate, No todos, pues. pero muchos. Ya, friégate. Si te juntas... Preséntame uno que no.
acabas de decir tú, Mi Vizcarra. papá. Vizcarra. Bueno, Claro, Tu punto es que Vizcarra no se reúne con sobones, o sea, de lo que tú llamas, sabes si será verdad o mentira, pero tu línea argumental es que mientras unos se reúnen con sobones, sea PPK o Villarán, hay otros que no se reúnen con sobones y se llama Vizcarra. Claro, finalmente lo que pasa es que te terminas quedando un poco solo, ¿no? Que es lo que le está pasando a Vizcarra. Bueno, dicen que el poder, ¿no?, te da esta sensación de soledad. Pero a ver... Pero no es sensación de soledad, o sea, le acaba de renunciar media bancada. Bueno, pero es que... lo último que le queda Es que, Patricia, lo que yo veo ahí es que lo que pasa es que él no ha repartido entre los que esperaban. Por ejemplo, no me vas a decir que Geresi, su crítica va realmente por el lado político, de convicción. O sea, él está picón porque no lo votaron al mes de ser ministro y no lo supera. Hermano, supéralo ya. Mechita quiere ser presidenta. ¿Tú crees realmente que quiere ser presidente? De todas maneras. ¿Sí? Sí. La próxima El ronda. siguiente libro es Cabo de Marcos Cifuentes. Ya. Mechita bueno, quiere sí, ser sí, sí. presidente y ¿Qué entonces... La próxima ronda. Ahora no tiene... O sea, porque si ahora es presidenta, va a ser presidenta por únicamente 1 o 2 años. Y la ambición le es talla extra large. ¿Pero tú crees que en su cabeza ella cree que puede ganar una elección? Bueno, ya lo creyó el 2000... Pero al final se retiró. Ya. Cuando si te estrellas 10 veces con la pared, dices, hay una pared. Pero díselo a Lourdes Flores. Ya. Hay gente que no se da cuenta. Keiko. Esperando Pero a ella se dio cuenta que hay una pared. Entonces, lo que ella está articulándose es como una candidata al 2020, al 2021. Ella es lo que se está articulando. O sea, eso es lo que ella aspira. Nadie te quiere, Mechita. Claro, o sea, una cosa es que lo que ella quiere, yo también pues quiero, pues no sé, ¿no? Medir 1,90 m seguramente, ¿no? Pero claro, o sea, no tiene arrastre popular, ¿no? O sea, no la veo yo a Meche, ¿no? Enamorando a las masas. Lo mismo se decía de PPK, no tenía arrastre popular. Sí, pues. Sí. No, el argumento Pero entre era- Meche y PPK por lo menos tenía un... Es 1000 veces más simpático. Por lo menos. O sea, si hablamos de imagen simplemente, ¿no? simpático, pero hizo bailecito. había sido ministro, había sido primer ministro. Claro, tenía una imagen Tenía de una éxito, trayectoria de esta imagen que se creó del presidente de lujo y tecnócrata, que, o sea, Meche, ¿cuál es la imagen de Meche? Claro. El baguazo. Ahora, yo digo, bueno, pero ojo que acá Pobre también... Meche, pobre los muertos. Chicos, pero ojo que acá también tenemos a alguien que ha detentado cierto estamento del poder. Farid, tú cuando eras jefe del INEI tenías poder porque manejabas los datos del país, ¿no? Amigo de Alan. Tú, Claro. ¿de qué te rodeabas tú? ¿De quién te rodeabas? ¿De sobones o de...? No, yo establecí una política con el equipo de gente que trabajaba, era que toda decisión que yo tomaba era revertible si alcanzaban un consenso que mi decisión era equivocada. Como el pico placa, más o menos. No, era una decisión en donde asumía mi falibilidad. Claro. Y la manera material era que si se ponían gente que yo conocía, había gente del colegio, había gente de la universidad, había gente de otros trabajos, era el equipo con la gente que trabajaba. Si ellos se ponían de acuerdo que yo estaba equivocado, aunque yo en mi conciencia creyese que estaba bien. Pero si la mezcla de gente, una que había conocido en el colegio, otra gente que había conocido en la universidad, otra que había conocido en otros trabajos, coincidían, no podía ser un complot malévolo en contra de mi genial decisión de hacer algo. Pero eso sería una rareza, una cosa exótica, ¿no? Porque un jefe que diga que podría equivocarse, ¿no? Si me equivoco, por favor, avísenme. O sea, eso no es común normalmente, ¿no? Pero lo otro es que te crees Dios. Entonces, como no me tampoco es la voz, ¿no? como soy ateo, no puedo. Pues. Mucho mejor. Bueno, Tengo pero un problema. los todopoderosos abundan. o sea, Abundan. Miren, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Sí, de ¿Pueden verdad. creer que ya ha pasado 55 minutos que estamos Sí, pues, acá conversando? un gran abrazo a nuestros amigos de Menú Deportivo que nos quitan un poco de tiempo para seguir conversando. Quería decirles algo ya, pero... Pero a ver, Ya. Patricia, Farid, muchísimas gracias por estar. Espérate, Farid quiere decir Ah, ya, algo. perdón, sí, claro. Un comentario nomás. si Farid tiene algo que decir, se lo dice. Tomamos por 2 minutos. No, al presidente lo mecieron en el discurso del 28 de julio con el crecimiento de 3,5%. Hoy día el MEF lo ha vuelto a mecer con el crecimiento del 3%. Y yo creo que su punto más débil es de que se produzca se desbarranque la economía
y el respaldo político que tiene hoy día se reduzca a nada por el fracaso económico. O sea, yo creo que el principal peligro del presidente no es en el Congreso, es en el combo del MEF y del BCR. Ok. Wow, hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que seguirlo conversando De entonces. todas maneras, muchísimas gracias Farid, Patricia Farid, por estar aquí en la primera A edición. ver si el próximo viernes lo seguimos conversando, no hay Pero problema. el próximo viernes No tú vienes, tú estás. no vienes. Más bien, gracias, por venir. El próximo viernes estará Está el Patricia invitado. de Farid con ustedes en Argolla TV. El invitado Willy Yo voy a Vázquez. ser invitado, ya lo coordinamos. Yo comento por el chat entonces. Muchísimas gracias por estar ahí y por ser parte de esta ¿Hay baile de la primera. semana? ¿Ah? ¿Tenemos baile? Ya no tenemos tiempo para el baile de la semana porque igual lo vimos que es ¿Baile? parte del el bite de la semana. pensé Gracias que por baile. ser partícipe de esta primera edición de El Bar de Argolla. Volveremos con este formato cada fin de mes, esperamos. Y nada, no hay tiempo para más. Patricia, muchas gracias. Farid, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, de la noche, aquí en Musi Noticias. Sí, seguimos chupando mientras ustedes se van a dormir. Chao. Y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski seguirá en su casa. La justicia rechazó el pedido para que el exmandatario vuelva a prisión por reunirse con congresistas de su antigua bancada. En tanto, Pedro Pablo Kuczynski fue internado en una clínica local.